Perfecto. Bueno, entonces la clase de hoy es la primera que van a tener conmigo, más allá de los videos, si es que vieron alguno que grabé, pero se trata de determinantes, ¿sí? Y vamos a verlo desde cero, ¿tá? Es una clase más que conceptual, más de procedimientos, ¿sí? No vamos a entender tanto por ahí el significado de lo que es un determinante, después les voy a por ahí a dar algún link, algún video que explica más el significado profundo del determinante, pero hoy se tienen que ir de esta clase pudiendo calcular determinantes de casi de cualquier tamaño y pudiendo entender a fines prácticos qué significa calcular el determinante. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué es el determinante? Bueno, es una operación que se aplica sobre matrices. ¿Está bien? Entonces, le voy a aplicar a una matriz y le voy a calcular su determinante. No cualquier matriz. La matriz tiene que ser cuadrada. ¿Está bien? De cualquier tamaño. O sea, desde 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, hasta 1000 por 1000 si quieren. Y el resultado de calcular el determinante de una matriz siempre es un número real. Estamos en los escalares son números reales en esta materia. Así que el resultado va a ser un número real. Y recuerden, las matrices cuadradas pueden ser de cualquier tamaño, pero es cuadrada. ¿Está bien? ¿Y cómo anotamos el determinante? Módulo de la matriz o determinante de la matriz. Cualquiera de esas dos opciones es correcta. ¿Sí? Bien. Bien, entonces tenemos una matriz cualquiera. La más chiquitita que podemos pensar es de 1 por 1. Sería un solo valor. Entonces tiene una fila y una columna, tiene un único coeficiente que es el 1, 1, sería primera fila, primera columna. No sé si se acuerdan de esta notación. En el caso de esta matriz, que no van a aparecer nunca, podemos calcular el determinante y simplemente el determinante es el valor de ese numerito. ¿Está bien? Una pavada, eso no es tan importante. Y de hecho no lo vamos a usar nunca. Pero simplemente por una cuestión de completitud, de no dejar ningún tamaño sin resolver, la de 1 por 1 se calcula así. Bien. Entonces vamos a pasar al tamaño de 2 por 2, que es un poco más importante. Si es el tamaño de 2 por 2, quiere decir que tiene 2 filas y 2 columnas. O sea que los coeficientes son primera fila, primera fila, segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna. ¿Estamos bien? Esos 4 coeficientes. ¿Cómo calcularíamos el determinante en este momento? Bueno, vamos a hacer una cuenta que va a parecer medio rara al principio, pero después uno se va acostumbrando. Es la siguiente. Vamos a multiplicar esta diagonal, vamos a multiplicar la otra diagonal, ¿ven? A1, 1, A2, 2 es esta diagonal. Y A2, 1 y A1, 2 es la otra diagonal. Y los vamos a restar. Es muy importante entender que multiplicamos las diagonales, pero que a esta diagonal le restamos la otra. Porque si restan al revés, les va a dar con el signo cambiado el resultado del determinante y está mal. Entonces, lo simbolizamos así en color para que sea bien claro, ¿no? Es esta diagonal menos la otra diagonal. ¿Esto queda claro? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Ya 2 por 2 es mucho más complicado que 1 por 1. Así que hagamos algunos ejemplos. Yo sigo, si nadie me interrumpe. Un primer ejemplo, ¿sí? Tenemos esta matriz. La matriz tiene 1 menos 1 en la primera fila, 2, 2 en la segunda. ¿Cómo haríamos para calcular el determinante? Tendremos que hacer esta diagonal, o sea, hacer 1 por 2, después la otra diagonal, que sería 2 por menos 1, y restar. Ojo ahí con los signos, porque por ahí tenemos que restar algo negativo, hay algunas complicaciones que hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, ahí estoy restando de esta manera, ¿no? Ahí planteo el determinante. Miren, una cosa que no dije antes, pero que es importante, es la siguiente. Con paréntesis simbolizamos a la matriz. Cuando yo quiero calcular el determinante de la matriz, que lo puedo escribir como módulo de la matriz o como det de la matriz no la escribo entre paréntesis, sino que la escribo entre palitos de módulo. ¿Por qué palitos de módulo? Simplemente porque estoy representando con esto una operación sobre la matriz que me va a dar un número real. Entonces, ¿qué sería? Sería 1 por 2, 2 por menos 1. Lo planteamos, 1 por 2, menos 2 por menos 1. Ojo acá, esta multiplicación de signos, que hay que tener bastante cuidado. Bueno, esta cuenta da 4, ¿no? Sería 1 por 2, 2, menos 2 por menos 1, 2, 2 más 2, 4. ¿Sí? Tan sencillo como hacer una cuenta, es el tamaño 2 por 2.
Pero hay que tener cuidado con el tema de signos, con algunas cositas de eso. ¿Está bien? Segundo ejemplo, hagamos así varios como para reafirmar esta idea. ¿Sí? 8, 3, menos 3, menos 2. Bueno, ¿cómo haríamos? Primero, simbolizamos la matriz con el módulo. ¿Está bien? Y entonces ahora multiplicamos esta diagonal y le restamos esta diagonal. Fíjense que acá hay dos signos negativos, así que hay que tener un poquito más de cuidado. Sería 8 por menos 2, menos 3 por 3. 8 por menos 2, menos, menos tengan cuidado, menos 3 por 3. Y ahora hacen la cuenta. ¿Sí? Menos 7. La idea es que tratemos de poder resolver, o sea, hay que practicarlo porque para los tamaños superiores, o sea, 3x3, 4x4, etc., es muy importante poder calcular determinantes de matrices de 2x2 de manera casi mental, ¿está bien? O sea, mentalmente, sin tener que escribirlo. Entonces, vamos a hacer uno más, ¿sí? A ver si está ahí, ahí está. Vamos a marcarlo. Vamos a tratar de hacerlo mentalmente, ¿está bien? Entonces haría menos 2 por menos 2, 4, y después 4 por 1, 4. 4 menos 4 da 0. ¿Está bien? Hay que tratar de entrenarse. Lo que pueden hacer es tratar siempre de calcularlo primero mentalmente y después hacer las cuentas para ver si da ese resultado. Es como una buena ventaja poder hacerlo mentalmente, un determinante de 2 por 2. Porque uno cuando lo hace varias veces, es como que esta cuentita que está acá anotada se vuelve como bastante clara y uno como que la tiene muy, muy presente. Entonces estábamos acá, ¿dónde estábamos? Más adelante. Ahí. Bueno, y ahí está la cuenta. ¿Sí? Menos 2 por menos 2, menos 4 por 1. ¿Está bien? Y esto da 0. Bien, eso es el caso de 2 por 2. ¿Está bien? Entonces, 1 por 1, nada, una cosa que no vamos a hacer nunca. 2 por 2 es una cuenta, nada más. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, sigo, ¿eh? Entonces, nosotros teníamos esto. Entonces, ahora vamos al siguiente tamaño, que es el de 3 por... Gracias, Ramsés, por responder. Ahora venimos al tamaño 3 por 3. Bueno, ¿cómo sería una matriz genérica de tamaño 3 por 3? Bueno, tiene 9 elementos, ¿no? 3 por 3, 9. Bueno, fíjense, siempre el primer coeficiente representa el número de fila 1, fila 2 y fila 3, y el segundo coeficiente representa el número de columna, ¿no? Todos unos en el segundo número, y todos 2 y todos 3, ¿no? O sea que acá tengo, por ejemplo, el fila 2, columna 3. ¿Está bien? Eso tiene que estar, tiene que ser algo que puedan reconocer bastante claramente. Fíjense algo importante, ¿no? Que este es el 2-3 y este es el 3-2. No es lo mismo fila 2, columna 3 que fila 3, columna 2. Siempre el primero es la fila, ¿está bien? Y en general el primero se le denomina I y al segundo J. Eso puede cambiar porque es el nombre. Pero sí es importante que el primero es la fila y el segundo es la columna. Bueno, ¿cómo haríamos en este caso para calcular el determinante? Bueno, acá la cuenta usaba 4 numeritos, ¿sí? Acá la cuenta debería usar 9, ¿está bien? O sea, todos los numeritos deberían participar en este cálculo del determinante. Uno pensaría eso, ¿no? Y entonces se vuelve más complicado, es una cuenta con 9 números. Entonces, en vez de memorizarnos la cuenta entera, que es un choclazo enorme, y que además, si queremos escalar esto, hacer después tamaño 4x4, 5x5, ya no hay memoria que alcance, hay un método que nos permite resolver esto de una manera relativamente fácil de acordarse y relativamente fácil de operar. Que obviamente es larga esa manera, pero bueno, nada. Para tamaño 3x3, justo hay una regla práctica que no vamos a ver ahora, pero que se las recomiendo que la busquen y que la investiguen, que se llama regla de Sarrus. ¿Está bien? La regla de Sarrus es una cuenta, como hicimos para 2x2, pero que se aplica a 3x3. Es una cuenta muy simple, ¿sí? Que te permite calcular el 3x3. El problema que tiene, o sea, está buenísimo porque es simple,
Lo que tiene de malo es que solo sirve para 3×3. Lo que vamos a ver nosotros es algo que te permite escalarlo a 3×3, 4×4, 5×5 y el tamaño que uno quiera, que tenga que calcular, realmente. Bueno, entonces, el método que vamos a ver es el método de desarrollo por cofactores, ¿sí? Y es un método que tiene un poco de teoría por atrás, o que hay que saber algunas partes medio técnicas. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, ver un ejemplo. Yo les voy a ir explicando algunas cositas en el ejemplo ese, y después un poco formalizar cómo sería el método. ¿Está bien? Entonces, el primer paso del método es fácil, es elegir una columna o una fila. ¿Está bien? Y hay que hacer un desarrollo, que es el que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Tenemos una matriz de 3×3. Acuérdense que esto siempre para matrices cuadradas. O sea, que no se puede aplicar si no es cuadrada la matriz. Bien. Entonces ahí tenemos una matriz de 3×3, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, bueno, primero mencionar que vamos a calcular el determinante, porque acá es la matriz. Acuérdense que el determinante es ponerle las barritas, o a mí me gusta escribirlo así. Entonces le vamos a poner las barritas, y esto es calcular el determinante. Entonces elegimos una fila o una columna. Van a ver más adelante que no siempre es conveniente cualquier fila o cualquier columna. Hay alguna que conviene más que otras. En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente elegir la fila 1, ¿está bien? Sin prestar atención a cuál nos conviene. Para quienes ya sepan calcular determinantes por cofactores, pueden pensar que esta no es la mejor elección. También, de hecho, es la peor. ¿Tá? Pero para que sepan también que se puede hacer por cualquier fila, por cualquier columna, y que además esto nos va a permitir hacer un desarrollo un poco más profundo de esto. Después les voy a mencionar cuál es la mejor y cuál es la más conveniente. Bueno, entonces ya elegimos la primera fila de nuestra matriz. ¿Estamos bien? Normalmente lo que vamos a hacer es marcar abajo del igual que vamos a hacer el desarrollo por fila 1. Esto en general se pone pensando en la persona que va a corregir el ejercicio. Si uno lo hace en forma privada, no hace falta que anote fila 1. Pero está bueno ponerlo, primero por si uno se olvida o tiene que volver a ver lo que hizo más adelante, y segundo porque te permite ordenarte un poco también. Entonces, bien, fila 1. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es recorrer esta fila, y para cada uno de estos elementos de la fila vamos a realizar una operación, que es la siguiente. El primer elemento es el 1, ¿está bien? Entonces vamos a trabajar con el primer elemento. Copiamos el primer elemento, ¿sí? Y después viene una segunda parte. Cada elemento tiene 3 pasos adentro. Primero es copiar el elemento, una pavada. El segundo es medio complicado. Lo que hay que ver es qué posición ocupa el elemento en la matriz. Entonces este 1 ocupa la posición 1, 1. Recuerden que la posición son como las coordenadas del elemento en la matriz. O sea, ocupa la posición 1, 1. Entonces lo que voy a hacer es escribir -1 elevado a la suma de la fila y la columna en la que está ese elemento. ¿Ven? Parece un chino ahora, al principio, pero van a ver que esto enseguida lo vamos a ir pescando, y después lo vamos a ver de una manera mucho más simple. Pero por lo pronto quiero explicar bien formalmente lo que sería la teoría que está por detrás. Entonces hacemos -1 elevado al número de fila y número de columna que tiene este elemento. Entonces en este caso, número de fila y número de columna es 1 y 1. Así que es simple. Y la última parte que nos falta es la siguiente. Es lo que acaba de aparecer en pantalla, que lo voy a explicar. Tapamos la fila y la columna del elemento que agarré. Entonces, si yo agarré este elemento, voy a tapar su fila, que sería la primera fila, su columna, que sería la segunda columna. Y si tapo eso, me queda lo que está en celeste. ¿Se ve? ¿Bien? Y bueno, voy a calcular el determinante de eso que está en celeste. Por eso es muy importante que pongan las barritas. Acá no está la matriz, está un determinante. ¿Sí? Entonces, resumamos un poco esto, porque lo vamos a hacer un montón de veces en la clase de hoy. Así que tenemos 3 partes. Copiar el elemento, la parte del -1 elevado. Fíjense que -1 cuando lo elevan siempre es un signo. -1 elevado a algo par va a ser 1, y -1 elevado a algo impar va a ser -1. Entonces,
Eso siempre o da positivo o da negativo, básicamente es eso. Y la parte más grande, pero no es la más difícil, es la parte de tapar fila y columna, y entonces quedarnos con. ¿Bien? Vamos a hacer el del segundo elemento, ¿está bien? El del segundo elemento sería el 3. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos que copiar el 3, ahora va a aparecer todo junto, pero pensémoslo un cachito antes de que aparezca en pantalla. Creo que se vio por un instante porque yo quería ver si estaba todo junto o de a pedacitos. Copiamos el 3, ¿sí? Esto sería el 3, después vendría el -1 a la número de fila más número de columna. Ahora el 3 tiene fila 1, pero columna 2. Así que aparecería 1 más 2. Y después tenemos que tapar fila y columna del 3, que sería la primera fila y la columna del medio. Entonces miren cómo nos queda. Cuando tapo la primera fila y la segunda columna, me queda esta partecita de acá y esta partecita de acá. No siempre queda un cuadrado como teníamos en el primer caso, ¿ven? Acá teníamos un cuadrado, perfecto, fácil de estudiar. Pero cuando tapo la columna del medio, a ver, ¿qué pasó? Hay algo mal, se me está viendo. A ver. No se llega a ver, no sé qué está pasando. Ahí está. Cargó medio raro la diapositiva. Se ve que está medio. Sí, Mica, preguntá. ¿Sí? Si querés desmutearte para que sea más fácil. No sé si me escuchás. Sí. ¿Se escucha? Ah, perdón, sí. Como leí Mica, pensé que eras una mujer. Dale, sí. No, pasa que es la computadora de mi hija, por eso. Ajá, está bien, no pasa nada. Creo que te Una podés cambiar consulta. el nombre. Te podés cambiar el nombre, creo. No sé bien. Miguel es mi nombre. Miguel, perfecto. No, mi duda es el por qué, a lo mejor como entrega atrasado capaz que ya lo explicaste, pero el -1 elevado a la I más J, ¿eso por qué es? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace? Es una pregunta que es difícil de responder, ¿sí? Ahora nos estamos centrando en cómo se hace. Esa sería la pregunta que es importante ahora. ¿Por qué se hace? Porque por detrás el determinante lleva un significado que tiene que ver con todas las permutaciones que se pueden hacer, todas las elecciones que se pueden hacer sobre las distintas filas y columnas de la matriz. Y algunas de esas permutaciones tienen que ver con una cantidad impar de permutaciones y otras con una cantidad par de permutaciones. Si uno lo piensa desde ese lugar, esas permutaciones tienen un signo asociado y esa es la parte que te da ese signo. Más adelante vamos a tratar de interpretar esto de una manera más fácil, como que cada lugar de la matriz tiene un signo asociado. Y en ese caso va a ser mucho más fácil de ver. Pero la cuenta que estamos haciendo es esta, y simplemente fíjate que esta posición es como que es la posición 1, 1, siempre va a tener un signo positivo asociado, porque 1 más 1 da 2 partes. Esta posición siempre va a tener asociado un signo negativo, ¿está bien? Porque es una posición que es primera fila, segunda columna, suma impar, también suma 3. Bueno, y así, esto fíjate que depende solo de la posición, no depende del valor que haya en la posición, ¿está bien? Entonces, perfecto. Por ahora lo dejamos así, y después, más adelante en las diapositivas va a haber una especie de resumencito, donde se va a ver este signo de manera más sencilla. ¿Está bien? Bueno, gracias. Pero en realidad lo único que te está dando es un signo, nada más. Bien. Perfecto, gracias. No. Y bueno, y tenemos la parte de lo que sería este determinante que hay que calcular, que tiene un nombre, se llama el determinante de un menor, que eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero bueno, agarramos lo que nos queda. Y por último nos queda el tercer elemento de la fila, sería el -1. Entonces, ¿qué haríamos? Copiaríamos el -1, la parte del signo asociado, que sería -1 a la, bueno, el -1 tiene posición 1, 3, así que sería -1 elevado a la 1 más 3, y el determinante de lo que queda de tapar la primera fila y la tercera columna. Bien, entonces, a ver si podemos mostrarlo. Ahí lo tenemos. ¿Bien? Entonces, queda el -1, que es el elemento ahí que está en rojo, que coincide con este -1, pero no es el mismo. -1 elevado a la fila 1, columna 3, o sea, 1 más 3, y después el determinante de esta parte que está acá.
¿sí? De tapar la primera fila y la tercera columna. Fíjense lo siguiente, en el fondo, cuando estamos calculando un determinante de una matriz de 3×3, lo que nos queda son 3 determinantes de matrices de 2×2. Entonces, por eso es muy importante poder resolver los determinantes de matrices de 2×2 de forma eficiente y sin errores. Porque si erramos en alguno de estos 3 valores, todo se desmorona. Bien, bueno, una vez que hicimos el desarrollo ya está. Podemos ahora calcular estos 3 determinantes y empezar a resolver esto, que es una cuentita, nada más. O sea, la parte nueva, que sería pasar de 2×2 a 3×3, o sea, la parte de entender el desarrollo está medio resuelto. Después vamos a ejemplificar en otros casos y volver a hacer, pero y establecer algunas ideas y algunos nombres para que puedan investigarlo y verlo de otros lugares, pero en definitiva es esto que está acá. Bien, entonces, bueno, hagamos la cuenta, ¿sí? El primer término nos queda 1, esto de nuevo es par, o sea que da 1, y esto, bueno, ya puse el resultado acá, pero fíjense que 0×1 y 0×1, 0 menos 0 es 0. Antes de que escribamos el siguiente, tratemos de pensarlo mentalmente. ¿Cuánto da? Tendríamos un 3, este va a dar menos 1 a la impar, o sea, va a dar menos 1, y este que está acá, nos queda menos 1 por 1, menos 1. Y después 1 por 0, 0, o sea, queda menos 1, menos 0, o sea, menos 1. ¿Está bien? Entonces, creo que se turulequea cuando aprieto el mouse. Bueno, no sé por qué hace eso. Bueno, sí, anda raro esto que está andando. Ahí está. No sé qué pasó. Entonces dijimos el 3 por el menos 1 por el menos 1. ¿Está bien? Y el último, tenemos el menos 1. Este ahora menos 1 va a estar elevado a la 4, que es par, o sea que va a dar 1, o sea, menos 1 por 1. Y de nuevo, tenemos este determinante que, si se fijan, es igual al segundo, o sea que también va a dar menos 1. ¿Está bien? Entonces, hay algo que está funcionando mal en mi computadora. Ahí está. No sé qué pasa que se actualiza raro la diapositiva. A ver, tengo que ir a las otras diapositivas a ver si las puedo ver. Bien. Bien, ¿se entendió entonces esta cuenta? Bueno, y ahora es una cuenta fácil, ¿no? El primer producto da 0, el segundo producto da 3 y el tercer producto da menos 1. Así que sí, se rompió el PowerPoint. No sé por qué. Vamos a compartirlo de nuevo. Perdón, ¿puedo aprovechar a hacer una consulta? Sí, obvio. El número el menos 1 que siempre vas elevando a la 1 más 1, a la 1 más 2, a la 1 más 3. Eso sería, el único objetivo es para determinar si es positivo o negativo, ¿o no? Sí, si el signo de ese término es un signo positivo o un signo negativo. ¿Está bien? Simplemente te da un signo. Pero fíjate que hay que tener cuidado, porque, espera, ahora estoy tratando de abrirlo de nuevo, hay que tener cuidado porque ese signo se va a afectar también por el signo del elemento que estaba en esa posición también, ¿no? Claro, sí. Espera, te estoy tratando de compartir de nuevo esto. Me marca, ¿hubo algún problema? Bueno, ahí está. Denme un segundo, que voy a ver si les comparto. ¿Están viendo bien el PowerPoint ahora?
Sí, perfecto. Perfecto, entonces, bueno, lo que te decía, Alejandro, es que, por ejemplo, en el segundo término, vos tenés el término este factor que te da un valor negativo, pero el 3 es positivo. Y en el último término tenés un -1, y el signo del término es positivo, pero te queda negativo igual, ¿ves? Porque, nada, los signos se juntan entre sí y operan entre sí. ¿Está bien? Bueno, y ahí está el final de la cuenta, que, bueno, el primer término termina dando 0, el segundo da 3, el cuarto termina dando 1, sumado todo da 4. ¿Está bien? Esto es medio anecdótico, que de 4, o sea, no nos importa tanto. Lo que sí me importa es que veamos esta parte que está acá, ¿no? ¿Por qué se llama un desarrollo por cofactores? Y qué estamos viendo en este caso que está acá. ¿Sí? Entonces, cada término del desarrollo tiene el elemento de la fila que usamos y esta parte que se repite en todos los lugares, que tiene la parte del signo que mencionaban ustedes, como la más rara, si se quiere decir, y la parte de este determinante. Bueno, el signo con este determinante se le llama el cofactor, ¿está bien? Y por eso se llama desarrollo por cofactor. Entonces, lo que estamos haciendo es sumando los valores de la matriz por sus cofactores asociados. Fíjense que acá el valor de la matriz es con una letra minúscula para determinar el coeficiente, y el valor del cofactor es con una letra mayúscula. ¿Sí? Bien. Entonces ahí está, ¿no? La definición. El cofactor IJ sería todo el -1 a la I más J por el determinante de esta matriz que te queda acá. Y esta matriz que te queda acá se llama el menor IJ. Que el menor IJ sale de tapar la fila I y la columna J. Entonces, por ejemplo, para el 3, ¿sí? El cofactor sería -1 a la 1 más 2 por el determinante de tapar la fila 1 y la columna 2. Y con los 3 lo mismo, ¿no? Fíjense una cosa, creo que está en la siguiente diapositiva, esperen. Bueno, no sé. Qué mal que anda, o sea, se ve que con el zoom y con todo, porque hoy revisé bien las diapositivas y estaban todas bien. Sí, me tira error el PowerPoint. A ver. Deme un segundo. Ahí lo puse en otro modo, a ver si anda un poco mejor. Lo que les decía, era esta la diapositiva que no les podía mostrar recién. Ven acá que las posiciones de la matriz es como que tienen un signo asociado, y ese signo, si lo pensamos, es como un tablero de ajedrez o cualquier tablero de damas, ¿no? Signos contiguos o lugares contiguos cambian de signo. ¿Está bien? Signos contiguos son diferentes. Fíjense, acá empezamos posición 1, 1, positiva, posición 1, 2, negativa, 1, 3, positiva, ¿sí? 2, 1, negativa, 2, 2, positiva, 2, 3, ¿sí? O lo podemos ver acá, 2, 3, negativa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, esta parte del -1, elevado a algo, uno lo puede evitar, ¿está bien? De escribir. Ahora vamos a ver cómo hacerlo en el caso de que yo quiera ahorrarme esa parte del -1 elevado a la
I más J. ¿Sí? Recuerden tener esto siempre en mente cuando hacen la parte del cofactor entonces. Ahora en el siguiente ejemplo, que ya es de 4×4, que se hace de esta misma manera, lo vamos a ver de nuevo. ¿Está bien? Una cosa importante que les quiero decir también de este problema es que, algo en el que no mencioné, uno puede hacer el desarrollo por cualquier fila o por cualquier columna y siempre da el mismo resultado. ¿Está bien? Eso es la buena definición de este método. O sea, si alguien me dice, che, yo lo hice por fila 3, bueno, debería haberle dado 4 también. O si lo hacen por columna 1, columna 2, o columna 3, o fila 2, o lo que sea. Entonces, en general, cuando queremos hacer el desarrollo del determinante de una matriz, lo que vamos a tratar de hacer es elegir la fila o la columna que sea más fácil. ¿Y qué significa que sea más fácil? Si acá este 3, por ejemplo, hubiese sido un 0, no importa todo esto que está acá, ¿no? En rectangulitos, porque estaría multiplicado por 0 y no tendría que hacerlo, porque estaría multiplicado por 0. Entonces, en este caso en particular, la fila 1 es la peor, porque no tiene ningún 0, ¿eh? Si yo hubiese elegido la fila 2, me quedaba -1 por su cofactor. Después me quedaba 3 por su cofactor. Y entonces, perdón, 3 no, me quedaba 0 por su cofactor. Entonces no hacía falta calcular el cofactor, porque ya sabíamos que daba 0. Y el último término también estaba multiplicado por 0, entonces tampoco necesitábamos calcular ese cofactor porque ya sabíamos que daba 0. Entonces, en lugar de tener 3 cálculos importantes, hubiésemos tenido uno solo, 1/3 de toda la cuenta, de la cantidad de cuentas, de operaciones que había que hacer. Entonces, es muy importante saber elegir en forma inteligente la fila o la columna a utilizar para este desarrollo. Sobre todo cuando tengamos matrices más grandes todavía. Ahora vamos a hacer una más grande. Bien. Sí, alguien habló, no lo escucho bien. Sí, sí, medio bajito, pero sí te escucho. Una consulta, en caso de que hubieses copiado la fila 2, los determinantes de cofactores, creo que se llama, habrían sido los de las esquinas de la matriz. Claro, si hubiese elegido la fila 2, ¿sí? ¿Qué pasa si elijo la fila 2, no? Cuando agarro este valor, taparía la primera columna y la segunda fila. Entonces me quedarían el 3 y el -1, el 1 y el 1. Cuando agarro el segundo valor, tapo la segunda fila y la segunda columna. Y me quedarían las 4 esquinitas. 1 menos 1, 1, 1. Y cuando elijo el tercer valor, tapo la segunda fila y la tercera columna. Me quedaría el 1, 3 y el 1, 1. ¿Sí, Ramsés? ¿Se entendió? No sé si habías preguntado eso. Genial. Igual ahora, en el de 4×4, esto lo vamos a repetir y lo vamos a ver porque no lo vamos a hacer por fila 1, lo vamos a hacer por otro propósito para entender bien la mecánica. Este fue el primer ejemplo. ¿Bien? Entonces, ya podemos ir, si quieren, al siguiente ejemplo. Bueno, mi PowerPoint está andando muy mal. No sé por qué no. Ahí está. Caso 4×4. ¿Está bien? Entonces tenemos una matriz. Obviamente ya tenemos 16 valores. Entonces es un poco más complejo. Pero el desarrollo va a ser el mismo. ¿Está bien? Por cofactor. Si se corta, sí. Quedan 3 minutos y medio. Cuando se corte, volvemos a entrar. Creo que este link va a funcionar bien de nuevo. Si no llega a funcionar este link, subo de nuevo a la página de la cartelera otro link y seguimos en ese otro link. Pero la idea es que sí, siga funcionando. Vamos a ver si podemos meter el desarrollo de esto antes que se corte. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es plantear el determinante. Y ahora elegimos una fila o una columna para desarrollar. En este caso hay muchos ceros. Entonces veamos qué nos conviene. Fila 1 tendríamos 2 ceros. Fila 2 tendríamos uno solo. Fila 3, uno solo. Y fila 4, 2. Entonces de las filas nos conviene o la 1 o la 4. ¿Está bien? De las columnas. Acá tengo un solo cero, 2 ceros o 2 ceros. Entonces los ganadores son fila 1 o fila 4, columna 3 o columna 4. Cualquiera de esos casos son los que requieren menos cómputo. Se puede hacer por cualquiera, repito. De cualquier manera que lo elijan y que lo hagan,
Si está bien hecha la cuenta, va a dar el mismo resultado. Pero, nada, no elijan el que tiene más cuentas, van a ver que acá hay una diferencia muy grande. Entonces creo que yo había elegido para probar. A ver. Sí, anda. Ahí está. La columna 3. ¿Está bien? Había elegido la columna 3. Entonces, fíjense, ahí está marcada la columna 3. Entonces antes lo hicimos por fila, ahora lo vamos a hacer por columna para cambiar. Y ahora vamos a recorrer los 4 elementos de esta columna. Obviamente que los dos últimos son 0, medio que no hace falta, pero lo vamos a hacer igual para que se entienda un poco. ¿Está bien? El primer valor, ¿estamos bien? Entonces acá lo vamos a hacer diferente. Miren, es el 2, según el tablero de ajedrez que habíamos visto antes, ¿qué signo tiene asociada esa posición? Sería positivo, negativo, positivo. Entonces tengo el más, que sería del -1 a la 1 más 3. ¿Está bien? 1 más 3, 4. Ahí ya directamente puse el más. ¿Ven? Ahí está resuelto. Después el número, lo cambié el orden. ¿Ven? Puse primero el signo y después el número. Y después nos queda el determinante del menor, que es tapar la fila 1 y la columna 3. Cuando tapo fila 1, columna 3, me queda esta parte que está acá en celeste, esta parte que está acá en celeste. Y está copiada acá. ¿Sí? ¿Se entendió un poco esto? Vamos al siguiente. Esto se va a cortar, no lo vamos a llegar a hacer, ¿no? Vamos al siguiente, que sería el -1. El -1 tiene asociada una posición negativa, ¿no? Porque es más menos, más menos. Entonces, el signo negativo de la posición con el signo negativo del -1 nos va a quedar sumando también. ¿Está bien? Entonces, fíjense este más acá, muy importante entenderlo. Es el menos del signo con el menos de la posición. Multiplicamos menos por menos, da más. Y de esta manera lo hacemos de forma más eficiente. Si no, podríamos haber puesto -1 por -1 a la 2 más 3, y obviamente que nos quedaría toda esa cuenta para resolver. Pero si ese paso lo tratamos de hacer mentalmente, usando ese dibujito que vimos en la diapositiva anterior, ya con eso estaríamos resolviendo toda una parte difícil de una forma muy simple y que nos evita errores. ¿Sí? Bien. Entonces, habíamos visto el segundo, que sería posición negativa, valor del coeficiente negativo, menos por menos nos da positivo, ese es el más verde que ven ahí. El 1 queda. Fíjense que esto es una especie de operación que se hace entre el signo de la posición y el signo del coeficiente. Eso es muy importante. Y después tenemos el determinante del menor, que tapamos la segunda fila y la tercera columna. Queda 1, 0, 0, menos 1, 3, 1, 1, menos 1, 0. Bien. Pasemos al siguiente elemento. El siguiente elemento es 0, así que va a quedar 0 por algo. No hace falta anotarlo directamente, pero lo vamos a hacer por una cuestión de entender un poco cómo se hacía. Entonces, posición positiva. 0, bueno, no tiene ningún signo asociado, podríamos decir que el signo asociado es el positivo, o sea, más 0 sería normalmente. Así que nos queda más 0 por el determinante de tapar ahora la tercera fila y la tercera columna. ¿Sí? Entonces, más 0 por tapamos la tercera fila, la tercera columna, y nos queda este pedacito de acá, este pedacito de acá, este pedacito de acá, y este pedacito de acá. Obviamente esto no hace falta resolverlo, porque da 0. No da 0, va a estar multiplicado por 0. Y el último lo mismo, ¿no? Tenemos 0, ahora la posición asociada es posición de signo negativo, según nuestro tablerito de signos que habíamos visto antes, y entonces ahora posición negativa, signo positivo, más por menos menos, o digamos, es lo mismo, ¿no? Más 0 menos 0, es exactamente lo mismo, y tapamos ahora la fila 4 y la columna 3. Y entonces ahora tenemos este sector de acá, y tenemos. Y ahí hicimos el desarrollo de la matriz de 4×4 por cofactor. El problema, digamos, listo, eso ya está. Ahora el problema que tenemos es que tenemos 4 determinantes de 3×3. ¿Sí? Y cada uno de esos determinantes de 3×3 lo tenemos que calcular. Y cada uno de esos determinantes de 3×3 se desarrolla también por cofactores. Entonces, es muy, muy importante elegir una fila o una columna correcta. Porque ahora,
en vez de tener que hacer 4 determinantes de 3×3, tengo que hacer solo 2. ¿Está bien? Entonces me ahorré el 50% del cómputo ya. Imagínense que no hay ningún 0. ¿No? Es la muerte, porque hay que hacer un montón de cuentas. Bien. Importante. Que resolvamos bien esto, que tengamos bien en cuenta los signos que tiene cada coeficiente, el signo de la posición y que hagamos esa operación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es simplemente tachar estos dos términos, que no los vamos a operar más, y cada uno de estos determinantes de 3×3, vamos a elegir una fila o una columna para resolver. Es muy importante que elijan bien, lo digo una vez más, y que además no hace falta elegir el mismo que hicimos acá, acá o acá. Podemos elegir en forma independiente en cada caso. Entonces, por ejemplo, acá me va a convenir o agarrar alguna que tenga este 0, o este 0, fila 1 o columna 1, fila 3 o columna 3. Pero en la segunda, las mejores son fila 1 y columna 3. ¿Lo ven? Porque tienen 2 ceros. Si elijo la fila 2, y ahí pifié, hice un montón de cuentas. Fíjense que en el peor de los casos, una matriz de 4×4 se transforma en 4 matrices de 3×3. Y una matriz de 3×3, en el peor caso, se transforma en 3 matrices de 2×2. O sea que tenemos 12 matrices de 2×2 que calcular su determinante para poder resolver el caso de 4×4. Y esto así crece en forma muy rápida, en forma de factorial crece. Así que la cantidad de operaciones. Entonces es muy importante estar ahí atento o atenta a poder resolver esto de forma más eficiente. Bueno, ¿qué podemos elegir acá? Creo que yo lo había hecho con la fila 1 en la primera y con la... A ver, vamos a ver. No, con la fila 3 en la primera y con la fila 1 en la segunda. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo haríamos? Este ejercicio se transforma ahora en 2 ejercicios de matrices de 3×3. Ojo, porque todo el resultado de este determinante va a estar multiplicado por 2. Y todo el resultado de este determinante va a estar multiplicado por 1. Por 1, bueno, es lo mismo, no hace falta hacer nada. Pero por 2 sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribirlo entre corchetes, este desarrollo. ¿Para qué? Para que después del 2 multiplique a todo. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo verbalmente y después voy a poner el resultado en pantalla. Sería, el primer elemento está en una posición más, menos, más, está en una posición positiva. El elemento es positivo, así que nos queda más 1 por el determinante de tapar la fila 3 y la columna 1. O sea, sería 1, 1, 3, 1. Después sería este menos 1, que está en una posición negativa. Ahora siempre los signos de la posición van alternando, ¿no? Así que quedaría menos 1 con posición negativa, me quedaría más 1 por el determinante asociado a tapar su fila y su columna, que sería 0, 1, menos 1. Y el tercero no lo ponemos, así que no me importa. Ese sería para el desarrollo de la primera. Y para el desarrollo, a ver si está, sí, ahí está, ¿no? Lo que acabamos de hacer. 2, entre corchetes, este desarrollo que habíamos dicho, ¿no? 1, este determinante que está acá, menos 1, con signo negativo, pasa a ser más 1, y 0, 1, menos 1. Y después este 0, ni siquiera puse el determinante porque es una pérdida de tiempo, directamente puse que era más 0 y pum. Y ahora nos queda el otro, ¿está bien? El otro es más fácil porque tiene un solo término, que es el del 1. La posición es positiva, y acá tenemos esta matriz que es la 3, 1, menos 1. Bien. Después, bueno, quedaría menos 0 más 0, que serían los otros términos. Estos pueden no poner. Y entonces hicimos la reducción de 4×4 a 3×3 y de 3×3 a 2×2. Y ahora calculamos, por eso es muy importante hacer bien el caso de 2×2, todos los determinantes de 2×2, que son 3 determinantes. Vamos a ver si lo podemos hacer mentalmente. Este caso, ¿cuánto daría? Pensémoslo. Sería 1 por 1, 3 por 1, o sea que sería 1 menos 3, a menos 2. Este caso, 0 menos 1. Entonces sería 0 menos menos 1. Ahí, ojo, los signos. Hay que prestar mucha atención. 0 menos menos 1 sería 0 más 1, o sea, daría 1. Y el último, 0 menos menos 1, o sea que también daría 1. ¿Sí? Así que vamos a escribir los resultados. Simplemente puse los resultados de los determinantes que acabamos de hacer.
¿sí? Este que daba 1, este que daba 1 y este que daba 1 menos 3 menos 2. Y ahora esta cuenta, resolvemos cada corchete, multiplicamos y calculamos. Esto después si quieren cuando lo suba, lo miran y hacen pausa y lo copian, no hay problema. No es la parte que me interesa que veamos bien, sino que la parte que me interesa es saber bien cómo elegir la fila y la columna adecuada, cómo hacer el desarrollo y cómo no meter la pata en todo eso. Sería la parte importante de los signos, ¿no? Bien, esa cuenta da menos 1, al parecer, ¿no? A ver, sería menos 2 más 1 da menos 1, por 2 da menos 2. Y esto da 1 por 1, 1. O sea que menos 2 más 1 efectivamente da menos 1. Bien. Y con esto terminamos el caso 4x4. ¿Cómo sería el caso 5x5? Elegiríamos una fila o una columna y nos quedarían 5 matrices de 4x4. Cada una de esas matrices la desarrollamos por alguna fila por una columna, nos quedan 4 matrices de 3x3, o sea son 20 matrices de 3x3. Y cada una de esas matrices de 3x3 son 3 matrices de 2x2. Así que nos quedarían 60 matrices de 2x2. Esto crece en forma extraordinaria. Por eso es muy importante aprovechar cuando hay un 0, porque eso te evita toda una especie de rama de propagación de operaciones que uno puede evitar, una puede evitar y aprovecha y lo hace de manera más rápida. Los invito y las invito a que rehagan este problema, en vez de usando la columna 3 acá, usando por ejemplo la columna 4, la fila 1 o la fila 4. Con cualquiera de esas alternativas, las cuentas van a ser parecidas, no van a ser las mismas, y van a obtener, o deberían obtener, el mismo resultado, que es menos 1. Obviamente que hay un montón de programas de software que calculan determinantes. No, investiguen, elijan alguno web o alguno para descargar en el celular, cosa de chequear los determinantes que los estén calculando bien. Yo esto no los chequeé, así que si hay algún error me lo dicen. Bien. Bueno, nada, hasta acá para el cálculo. ¿Sí? Veamos algunas propiedades y apliquemos esto en algún problema un poco más interesante, más allá de calcular el determinante. ¿Para qué me serviría el determinante? Bueno, hay una propiedad importante que hay ejercicios donde necesitan aplicarla, es que si yo tengo que multiplicar dos matrices y calcularle el determinante, puedo evitar de multiplicar las matrices y puedo calcular el determinante de una, el determinante de la otra, y multiplicar los resultados. Es como que el determinante distribuye el producto. No distribuye la suma, no distribuye el producto por escalar, no nada de todo eso. Entonces, solamente esta propiedad. No inventen con otra cosa rara. ¿Está bien? Bueno, acá empieza a aparecer la parte más interesante del determinante. El hecho de que el determinante sea 0 o no sea 0, nos determina o nos clasifica o nos dice si la matriz tiene inversa o no. Y eso es algo muy importante, porque si uno quiere calcular la inversa, no sabe de antemano si tiene o no tiene inversa. Entonces, por ahí uno empieza a triangular y hace un montón de cosas, y después se da cuenta, uy, no había inversa. Se me anuló una fila en la triangulación. Bueno, entonces, el determinante lo que te dice es, te caracteriza las matrices inversas. Si el determinante no es 0, entonces es inversa, tiene inversa. Por ejemplo, en el problema anterior, que el determinante daba menos 1, esta matriz tiene matriz inversa, porque el determinante no es 0. ¿Sí? Entonces esa propiedad es muy importante y la vamos a usar un montón. ¿Está bien? Así que ya tenemos algo importante. Además, el determinante de la inversa, acá está escrito cuál es, pero fíjense que uno podría hacer la deducción de esto, ¿no? Porque si ya tiene inversa, si yo acá B lo reemplazo por la inversa, ¿sí? Entonces acá en vez de poner B pongo la inversa de A, acá tendría el determinante de A, el determinante de la inversa, y acá tendría A por la inversa, o sea, da la identidad a eso. ¿Y cuál es el determinante de la identidad? Ah, no lo noté, no me di cuenta, pero invito a que calculen el determinante de la identidad y da 1. ¿Está bien? Así que tenemos 1, y acá tendría el determinante de la inversa, sabemos que no es 0, lo pasamos dividiendo, entonces 1 dividido el determinante de la matriz, da el determinante de la inversa. Entonces es una cuentita que pueden hacer jugando con esta propiedad del producto, y jugando con que una matriz por su inversa, por definición de inversa, da la identidad.
ese producto. ¿Está bien? Eso recordando un poco las propiedades de matrices inversas. O la definición, en realidad. Bien. Eso es en cuanto a la relación de qué tiene el determinante con la existencia o no inversa. ¿Y por qué me interesa la existencia o no de una matriz inversa? Porque en el fondo, si bien esto se usa para un montón de aplicaciones diferentes, lo que queremos hacer es resolver sistemas lineales. Y los sistemas lineales que la matriz de coeficientes tenía inversa, eran compatibles determinados. Entonces la tercera propiedad, ¿sí?, es que si yo tengo un sistema, el sistema es compatible determinado exactamente cuando la matriz de coeficientes tiene inversa. Entonces, en el fondo, si relacionamos todas estas cosas, lo que nos estamos diciendo es, che, si el sistema la matriz de coeficientes es cuadrado, entonces agarrate la matriz de coeficientes, fíjate el determinante, si el determinante no es 0, entonces tiene inversa, y si tiene inversa, el sistema va a ser compatible determinado, sin importar quién sea B, o sea, sin importar el vector independiente o los términos independientes. Y eso es lo que está escrito acá. Y esta es la parte importante, o la parte que vamos a usar en el próximo problema que hagamos, ¿sí? Un sistema es compatible determinado cuando la matriz de coeficientes no tiene nulo su determinante. ¿Y qué pasa si tiene el determinante nulo? Bueno, pueden pasar dos cosas. Sabemos que no va a ser determinado el sistema, entonces puede ser o indeterminado o incompatible, ¿sí? Entonces, cuando el determinante de la matriz de coeficientes es 0, tenemos dos opciones. O es incompatible o es compatible determinado. Todo esto teoría. Desarrollar las causas de esto o la explicación formal de esto llevaría un montón de tiempo realmente y llevaría un montón de teoría que está por detrás de espacios vectoriales o de ese estilo de cosas que no nos estamos metiendo nosotros. Así que, nada, enumeramos las propiedades y vamos a aplicar esto en algún problema modelo o algo similar, algo que sea representativo de esta unidad, como para que tengan una herramienta a la cual acudir a la hora de resolver algún problema. El problema que vamos a hacer ahora es bastante complejo, y requiere un montón de cosas, y requiere un montón de conocimientos, así que está bueno porque vamos un poco a resumir un poco todo lo que vimos y cosas de las unidades anteriores. Vamos a triangular, vamos a hacer de todo. Así que vamos a ir a ese problema, ¿está bien? Entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Este sistema es de 3 ecuaciones, ¿sí? Y tiene un parámetro que es el parámetro K. Bien, entonces lo que hay que hacer es clasificar el sistema. ¿Para qué valores de K el sistema es compatible determinado? O sea, tiene una única solución. ¿Para qué valores de K el sistema es compatible indeterminado? ¿Se acuerdan que eso era que tenía infinitas soluciones? ¿Y para qué valores de K el sistema es incompatible? Bien, ¿cómo se relaciona esto con lo anterior? Bueno, justamente con la idea de determinante. Si el determinante de la matriz de coeficientes es 0, entonces va a ser sistema incompatible o compatible indeterminado, y si no es 0, va a ser compatible determinado. ¿Está bien? Una cosa, cuando el determinante es 0, no sabemos cuál de las dos es, y hay que ver cómo lo resolvemos. Bien. Otra cosa más. Este ejercicio lo podemos resolver sin saber determinantes. ¿Cómo? Usando todo lo que vimos de triangular matrices con parámetros. El problema de este ejercicio de enfocarlo de esa manera es que la triangulación es mucho más compleja, porque fíjense que el parámetro K aparece acá, aparece acá, aparece acá. O sea, aparece en 3 lugares diferentes. Y triangular con el parámetro en muchos lugares y en lugares claves es bastante complicado. Entonces vamos a usar el enfoque del determinante. Pero obviamente los y las invito a que lo hagan de la otra manera. Van a ver que se complejiza un montón. Cualquier cosa, lo charlamos. Bien, entonces armo la matriz de coeficientes, ¿no? X está multiplicado por 1, Y está multiplicado por menos K, Z por menos 1. Esa es la primera. Solamente la de coeficiente, no estoy armando la ampliada, ¿ven? X está multiplicado por menos K, Y está multiplicado por 2, y Z no aparece, así que está multiplicada por 0. Y la tercera ecuación, menos 2X, K menos 1Y, y 4Z. Los coeficientes que irían después de la línea vertical serían el menos 1, el 2 y el 0.
Pero nosotros queremos la matriz de coeficientes, no la ampliada. Por eso es importante saber la diferencia entre una y otra. Y vamos a calcular el determinante de esta matriz. Ojo, que ahora aparece la letra K. ¿Está bien? La determinante de 3 por 3. Recuerden que para poder hacer esto, la matriz tiene que ser cuadrada, si no, no se puede. Bien, ahí tenemos la matriz de 3 por 3. Elegimos una fila o una columna. Obviamente que voy a elegir la fila 2 o la columna 3, que tiene un 0. ¿Sí? Y entre las dos, medio que es lo mismo. Yo en general trato de optar siempre por elegir una fila o una columna que no incluya el parámetro. Pero la realidad es que es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, entre la fila 2 y la columna 3, yo personalmente me inclinaría por elegir la columna 3. Pero claramente se puede hacer por la fila 2 y las invito a que lo hagan por la fila 2 también y que chequeen que el resultado es el mismo. Bien. Entonces vamos a elegir la columna 3. Bien. Entonces el primer valor sería el menos 1 de la columna 3 y vamos a aplicar esta idea que estuvimos trabajando hasta recién, ¿no? ¿Qué signo tiene esta posición? Tiene más, menos, más, una posición con signo positivo. Entonces nos queda menos del coeficiente y más de la posición, menos por más, menos. Se quedaría menos 1 por el determinante de esta parte que está acá. El siguiente elemento daría 0, así que no lo vamos a anotar. Y el último elemento sería 4, que está en una posición también positiva, ¿no? Más, menos, más. Y el 4 es positivo. Más por más es más 4. Así que, y ahora tapamos fila y columna y nos quedaría este sector que está acá. ¿Sí? Vamos a verlo. Entonces el primero sería menos 1, recuerden posición positiva, signo negativo. Esta parte que está acá, menos K2, menos 2K menos 1. Ya, digamos, con todo lo que vimos el acelerador, si todavía se sienten muy perdidas, nada, esto va a estar online como para que puedan revisarlo con todo el tiempo del mundo, poniendo pausas, si necesitan dejar alguna pregunta que se les ocurra después, lo pueden hacer. Así que no se preocupen. Pero bueno, es la mecánica que estuvimos viendo hasta recién, solamente que acá está el parámetro. Bueno, siguiente elemento, menos 0, que no nos importa, y el último, más 4 por esta partecita. Más 4 por 1 menos K2. ¿Sí? Ahora están dando mejor el PowerPoint. Usé otra forma de presentación que me parece que anda un poco mejor. Bueno, y tenemos los determinantes de 2 por 2. Acá, mucho cuidado al hacerlo, porque, nada, tenemos parámetros, entonces las cuentas son un poquito más complicadas. Conviene siempre cuando trabajamos con parámetros anotar todo, no saltear tantos pasos, a no ser que uno esté muy seguro, muy segura, para resolverlo salteando pasos. Entonces sería acá, menos K por K menos 1 y menos 2 por 2. Y los restantes, acuérdense, restar en el orden adecuado. Acá sería 1 por 2, 2, y menos K por menos K. Fíjense que esa es fácil, ¿no? Menos K por menos K es K cuadrado. Así que, bueno, escribamos eso. Menos 1 entre corchetes, porque acá estoy haciendo todo el desarrollo, sería menos K por K menos 1, menos 2 por menos 2, perdón, menos 2 por 2 es menos 4, pero se resta, así que pongo más 4. Pues esto no lo pongo, y quedaría 4, y acá sería 2, menos, y menos por menos es más, así que nos quedaría menos K cuadrado. Y ahí tenemos la cuenta hecha. Obviamente que acá hay que hacer la distributiva, terminar de distribuir el menos 1, distribuir el 4, y juntar todo. Bien. El siguiente paso es hacer todo eso, menos K cuadrado, más K, más 4, y acá 8 menos 4K cuadrado. Ahí está la distributiva. Bueno, ahora distribuimos el menos 1, que es simplemente cambiar los signos. ¿Sí? K cuadrado menos K menos 4, y ahora juntamos las K cuadrados con las K cuadrados, las K con las K, que hay una sola, y los números con los números. No metan la pata ahí y traten de sumar todos, que estaría mal. Pero bueno, me da eso. Entonces ahí calculamos el determinante. Bueno, mi hija está ahí a los gritos. El determinante de la matriz de coeficientes. ¿Está bien? Importante, como tiene parámetros, este determinante queda dependiente del parámetro. No es un número real, es un número real, pero que depende del valor del parámetro. ¿Sí?
Entonces, para algunos valores de K, el determinante va a valer una cosa, y para otros valores de K, el determinante va a tener otro valor. Por ejemplo, imagínense que K vale 2. Bueno, ¿cuánto daría esto? Si K vale 2, nos quedaría un cierto sistema, y tendríamos 4K, 4 por menos 3, menos 12, menos 14, más 4, menos 10. Entonces, entienden que para cada valor del parámetro tenemos un sistema diferente, y ese sistema, su matriz de coeficientes es una, y esa matriz de coeficientes tiene un determinado valor del parámetro, del determinante. Esto no lo quiero, así que vamos a poner esto acá. ¿Sí? Simplemente, nada, omití todo esto y simplemente puse el resultado. ¿Está bien? Para tener más espacio para seguir escribiendo. Para seguir escribiendo, no, ya lo escribí antes y ahora ya está todo escrito. ¿Qué queremos ahora? Recuerden, nuestro objetivo es clasificar al sistema. Y para clasificar el sistema, tenemos que ver cuándo la matriz de coeficientes tiene determinante que valga 0 o no 0. Entonces lo que voy a hacer es agarrar esto e igualarlo a 0. ¿Por qué? Porque los valores de K que me dé 0, voy a estar en el caso 2 o en el caso 3, o incompatible o compatible indeterminado. Pero cuando K no valga el valor que hace que esto dé 0, va a ser compatible determinado y ya voy a haber resuelto el ítem I. Entonces, esto es lo que tengo que resolver, igualar esto a 0. Ahí está el razonamiento importante de este problema, ¿no? Entender que los valores de K que hacen que el determinante de la matriz tenga como valor 0, implican que el sistema formado por esa matriz de coeficientes con el vector U-1, 2, 0, que está ahí de coeficientes independientes, sea o compatible indeterminado o incompatible. Y los valores de K que hacen que el determinante de la matriz de coeficientes no sea 0, hacen que el sistema ya automáticamente sea compatible determinado. Entonces, con esto vamos a tener, con la respuesta de esta ecuación, vamos a tener casi cocinado este problema. Bueno, ¿qué tipo de ecuación es esta? Es una ecuación cuadrática. ¿Está bien? Entonces hay que usar la fórmula resolvente para encontrar la respuesta a esta ecuación. Recuerden que la ecuación cuadrática puede tener ninguna solución, una o dos. En este caso, bueno, esto es algo que no vamos a ver ahora, no hay tiempo, busquen cómo resolver una ecuación cuadrática en YouTube. Si no, lo podemos charlar después, o en la clase de consultas pueden preguntarlo, pero le aplico la fórmula resolvente a esto y me dan dos valores de K, que son el 1 y el menos 4 tercios. Entonces, si reemplazamos acá la K por 1, esto va a dar 0. Fíjense, chequémoslo. 1 al cuadrado 1, menos 3, menos 1, menos 4. Más 4, 0. O sea que el 1, ven, hace que esto dé 0. O sea que cuando K vale 1, el sistema que resulta tiene una cierta matriz de coeficientes cuyo determinante da 0. ¿Se entiende? Entonces que cuando K vale 1, el sistema o es indeterminado o es incompatible. Y lo mismo con menos 4 tercios, ¿no? Si yo pongo el menos 4 tercios acá, podemos chequear que da 0. Un poquito más difícil la cuenta porque tiene una fracción. Menos 4 tercios al cuadrado son 16 novenos. 16 novenos por menos 3, el 3 se simplifica, nos queda menos 16 tercios. Menos 16 tercios más 4 tercios son menos 12 tercios. Y menos 12 tercios, 12 dividido 3 es 4, o sea, menos 4 más 4 da 0. O sea que cuando K vale menos 4 tercios, también da 0 esto, y entonces estamos en alguno de estos casos. Pero además, como la ecuación cuadrática tiene estas dos únicas soluciones, para cualquier valor de K que no sea ni 1 ni menos 4 tercios, esto no va a dar 0, y entonces el sistema va a ser compatible determinado. Y esa es la primera conclusión que vamos a notar. El sistema es compatible determinado, o sea, tiene una única solución, cuando K es cualquier número excepto estos dos que encontramos acá. ¿Está bien? Esa es la primera conclusión. Que es la más fuerte, ¿no? Porque ya clasificamos para infinitos valores, salvo para 2, que son estos. Entonces, ahí está el razonamiento importante a efectuar. Porque, digo, uno se queda siempre, o uno se queda con la parte importante también, que es todo el desarrollo de la cuenta.
Pero eso es práctica, es habilidad, es esmero, esfuerzo, etc. Eso lo saca. La parte importante, o la otra parte importante, es la parte de poder interpretar esto en relación al problema que estamos resolviendo. Que es, bueno, vos haces la cuenta, está perfecto, te dio esto. ¿Y ahora cómo lo terminás esa cuenta? Bueno, esta idea de estos valores hacen que estemos en estos dos casos, fuera de estos dos valores hace que estemos en el caso compatible determinado. Bien. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? A ver qué pasa cuando da indeterminado y cuando da incompatible. Y para eso tenemos estos dos valores. Yo sé que con uno me va a dar compatible indeterminado o incompatible. Pero no sé cuál. Entonces la única que nos queda es meter el 1 acá y hacer la triangulación y ver el tipo de sistema usando toda la idea de rangos, etc. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner k igual a 1 en el sistema que teníamos acá, lo reemplazo y armo la matriz ampliada. Ahora la ampliada, ¿está bien? ¿Por qué la ampliada? Porque quiero saber todo el tema de rangos. Entonces me quedó, fíjense, puse el 1, me queda menos 1 acá, menos 1 acá, y 1 menos 1, 0, me queda 0 acá. Y ahí me queda el sistema. Entonces lo vamos a triangular este sistema de la misma manera que resolvíamos sistemas al principio de la práctica. ¿Qué operaciones hay? Bueno, en la primera parte sería, este es el pivote, quiero ceros debajo del pivote, entonces uso la fila 2 con la fila 1 y la fila 3 con la fila 1. Acá puedo sumar estos dos valores para obtener 0, y acá, como es el doble, lo multiplico por 2 y lo sumo. Las operaciones son, en la fila 2, voy a sumar la fila 2 con la fila 1, y en la fila 3, le voy a sumar, pero el doble de la fila 1. Nada, ahora vamos a ir medio rápido, pero estaría bueno que esto después traten de hacerlo por su cuenta, reviendo todas las operaciones que hay que hacer, pero esto recuerden, esta operación se hace sobre toda la fila. Entonces, menos 1 más 1, 0, 2 menos 1, 1, 0 menos 1, menos 1, y 2 menos 1, 1. Y después acá le sumamos el doble, entonces sería menos 2 más 2, 0, 0 menos 2, 4 menos 2, 2, y 0 menos 2, menos. Entonces nos obtenemos los ceros que queríamos y un pasito más en la triangulación. Nos queda esta parte que se triangula con la fila 2. Todo esto es viejo, ¿no? Estoy yendo muy, muy rápido, simplemente porque es algo viejo y es algo que no me quiero centrar demasiado. Y que además es una cuestión de práctica. Hay un video mío de las clases de triangulación que pueden chequear si hay algo que no se entienda o me pueden preguntar. ¿Está bien? Y si alguien está perdido o perdida, deja un mensaje ahí en el chat o se desmutea y lo pregunta. Bueno, acá, entonces, ¿cuál es la operación? Fíjense que los números son iguales que acá, así que la operación va a ser igual, pero usando la fila 2. A la fila 3 le sumamos el doble de la fila 2. Fila 3 más 2 fila 2. Entonces sería menos 2 más 2, 0, 2 menos 2, 0, y menos 2 más 2, 0. Entonces se anula toda la fila, ¿ven? Porque esta fila justo es el doble negativo de esta, ¿ven? Entonces se anula toda la fila, y ya está triangulado, ¿no? Está escalonado por fila, la cantidad de ceros aumenta. 0 ceros, 1 0, 4 ceros. Así que tenemos la matriz triangulada por fila. Veamos los rangos para clasificar este sistema. Rango de la de coeficientes, tapamos esto, tengo dos filas no nulas, así que el rango es 2. Rango de la ampliada, miro todo, tengo dos filas no nulas, esta es nula, así que 2 también. Y n, que es la cantidad de incógnitas, x y z son las incógnitas, es 3, o 3 columnas tiene la matriz de coeficientes. Bajo estas características, habíamos visto qué tipo de sistema teníamos. Tengo más incógnitas que ecuaciones finales, o sea, tengo rango 2 al final. Estos rangos coinciden, así que es compatible, pero es menor a esto, o sea que es compatible indeterminado. ¿Está bien? Sistema compatible. Entonces que cuando k vale 1, el sistema es compatible indeterminado. Falta ver el caso cuando k vale menos 4 tercios. Cuando k vale menos 4 tercios hay que repetir todo esto, con un número horrible. Horrible no, a mí no me gusta, pero que son tercios, está bueno tercios. Pero bueno, es más complicada la cuenta porque es con fracciones. Entonces veamos el otro caso, que es con k menos 4 tercios. Reemplazamos la k y hacemos todo el desarrollo, ¿está bien? Entonces,
reemplacé acá el menos 4 tercios, menos 4 tercios, 4 tercios, menos 4 tercios, 4 tercios, y acá ya hay que empezar a pensar, menos 4 tercios menos 1, 1 son 3 tercios, menos 4 menos 3, menos 7 tercios. Nada, me parece que no vale la pena tanto detenerse en la triangulación, es un poco más compleja, vamos a ver. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por 4 tercios el 1 y restarlo. Y acá tengo que multiplicar por 2 el 1 y sumarlo. ¿Está bien? Son las operaciones que están acá escritas. ¿Sí? Después, nada, revisiten esto y hagan todas las cuentas, etcétera. Yo las estoy mencionando. Acá la cuenta es más compleja porque tiene fracciones acá también. Fíjense, 4 tercios menos 4 tercios, 0. Y acá ya queda 2 menos 4 tercios por 4 tercios. 4 tercios por 4 tercios son 16 novenos, así que me queda 2 menos 16 novenos. Entonces 2 lo tengo que pensar en novenos. 2 enteros en novenos son 18 novenos. 18 novenos menos 16 novenos son 3 novenos. ¿Está bien lo que dije? No, perdón, son 2 novenos. 18 novenos menos 16 novenos son 2 novenos. Después acá quedan más 4 tercios y acá queda 2 enteros más 4 tercios, o sea, 2 enteros en tercios son 6 tercios, más 4 tercios son 10 tercios. Y la última es un poquito más fácil, menos 2 más 2, 0, menos 7 tercios más 8 tercios, 1 tercio, 4 menos 2, 2, y 0 más, menos 2, menos. Bueno, ahí está la cuenta. Bueno, y acá esta parte está buenísima porque ¿cómo hago, qué operación hago entre estas dos cosas para que dé 0? Ahí hay que pensar un poquito, es un poco más compleja, y está bueno, ¿no? Porque tienen los dos fracciones. Un truco que les dejo, si quieren hacerlo, es, por ejemplo, la fila 2 la pueden multiplicar por 9 para que eliminar las fracciones, y la fila 3 por 3, y después triangular. ¿Está bien? Multiplican toda la fila por 9, toda la fila por 3, y ya está. Sin embargo, es hacer un paso más y capaz no tiene tanto sentido, porque justo, fíjense que esto es, el 1 lo multiplico por 2 y el 3 por 3, y obtengo el 1 tercio, lo convierto en 2 novenos. Entonces es fácil agarrar la fila 3 y multiplicarla por 2 tercios para que me dé 2 novenos, y restar. Y eso es lo que voy a hacer como operación. Fila 3 por 2 tercios y le resto la fila 2. O lo resto al revés, como quieran ustedes. Bueno, hacemos esa cuenta, está escrita acá, ¿sí? Háganla después, no tengo ganas de hacerla, pero nada, ahí se ve está el resultado hecho, y ya está triangulado, ¿no? 0 ceros, 1 0, 3 ceros. La cantidad de ceros izquierda a derecha consecutivos aumenta siempre. Entonces ya está triangulado, escalonada por filas, y veamos los rangos. Si yo tapo esta columna, tengo 2 filas no nulas, y si no la tapo, tengo 3 filas no nulas, porque ya la tercera fila deja de ser nula porque se agrega este número. Yo tengo rango 2 para la ampliada, para la de coeficientes, rango 3 para la ampliada, y n vale 3. Como los rangos de la matriz de coeficiente y la de la ampliada son distintos, entonces el sistema es incompatible. ¿Está bien? Tengo distintos rangos. ¿Se acuerdan que esto es fácil de ver, ¿no? Si yo anoto esta ecuación me quedaría 0x más 0y más 0z, o sea 0, igual a algo distinto de 0, absurdo, ya está. O sea que esa es la idea de que los rangos son diferentes. Perdón, el concepto o la característica de que los rangos sean distintos implica de fondo que tenemos una ecuación que es 0 igual a algo distinto de 0, y por lo tanto el sistema es absurdo. Entonces el sistema es incompatible. Entonces con k igual a 1, compatible e indeterminado, y con menos 4 tercios, incompatible. Entonces, ahí tenemos. En cualquier valor, salvo el 1 y el menos 4 tercios, compatible determinado. En el 1, compatible indeterminado, y en el menos 4 tercios, incompatible. Y con esto, aplicamos toda esta idea de clasificación de sistemas, utilizando la idea de determinante. ¿Está bien? Que es lo que vimos hoy. Entonces, en resumen, ¿qué vimos hoy? Vimos cómo calcular un determinante de cualquier tamaño usando la idea de cofactores. Y después lo aplicamos viendo alguna listita pequeña de propiedades, lo aplicamos a este problema.